Buen día a todos. Para iniciar, revisemos la información mostrada, Sala Situacional COVID-19 Perú. Debemos responder a 4 preguntas. Responderemos en el gráfico correspondiente. Pregunta 1. ¿Qué información brinda el gráfico anterior acerca del COVID-19? Nos informa la fecha de actualización, 12 de abril de 2020 a las 00 horas. También el total de casos confirmados, 7.519, 193 fallecidos y la tasa de letalidad, 2.56%. Podemos interpretar la tasa de letalidad aproximando a entero, sería 3, significa por cada 100 casos confirmados fallecen 3 personas. Vamos a explicar qué significan estos 3 datos que están en los recuadros de color celeste. Prueba molecular, PCR. Prueba serológica es la prueba rápida. Entonces decimos que 5.583 personas pasaron por la prueba molecular. 1.752 personas pasaron por la prueba rápida. Y las personas a quienes se le hicieron ambas pruebas, es decir, la prueba molecular y la prueba rápida, son 184. Al sumar nos da el total de casos confirmados, 7.519. ¿Sabías que la información brindada en el gráfico se basó en datos recopilados en las regiones? Efectivamente, cada región reporta al Ministerio de Salud con sede en Lima. ¿Qué datos se recogieron? Los datos que se recogieron de las regiones son la prueba molecular, la prueba rápida, la prueba molecular y rápida y el total de casos confirmados por regiones. ¿Quiénes proporcionaron estos datos? Les voy a mostrar como ejemplo la Sala Situacional COVID-19 Región Junín. A la fecha 22 de abril de 2020. Tenemos toda la información. ¿Quién reporta la DIRESA? La DIRESA es la Dirección Regional de Salud. Leemos y observamos la siguiente situación. Organizamos datos. Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas de los padres de familia. Tenemos los datos. A partir de la situación, realiza lo siguiente. 1. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. 2. Responde. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? 3. Responde cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria. 4. Responde qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Comprendemos el problema. 1. Comprendemos el problema. Esta fase te permitirá comprender el problema, identificar los datos que tenemos y aquellos que podríamos necesitar, identificar si existe suficiente información, leer la situación las veces que sea necesario hasta comprenderla. Volvemos a la situación y respondemos. 1. ¿Qué representan los datos de la situación? Las edades de las niñas y niños. 2. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica. La edad es un dato cuantitativo porque es un número.
3. ¿Qué tipo de gráficos estadísticos conoces? Respuesta libre: gráfico de barras, gráficos de líneas, pictogramas, gráficos circulares o de torta. Seguimos respondiendo. 4. ¿Qué valores corresponden a la expresión edad entre 10 y 14? Edades de 10 a 14, pero no 10 ni 14, es decir, 11, 12 y 13. No se toman en cuenta los extremos, ni 10 ni 14. 5. ¿Qué nos pide realizar la situación? Elaborar un gráfico estadístico para representar las edades de las niñas y niños, hallar la cantidad de niñas y niños que pertenecen a primer grado, así como el porcentaje que representa respecto del total, hallar el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Esta fase te permitirá iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolverlo o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarlo. 1. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación? Justifica tu respuesta. Diagrama tabular, diagrama de tiras, plantear una ecuación. Estrategia: organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias. A partir de la tabla de distribución de frecuencias, elaborar un gráfico de barras para visualizar los datos. Por lo tanto, la estrategia adecuada para responder las preguntas es realizar un diagrama tabular y luego graficar. Recuerda, un diagrama tabular es una forma limpia y cómoda de presentar un gran conjunto de información que incluye la repetición de elementos. Ejecutamos la estrategia o plan. 3. Ejecutamos el plan. Esta fase te permitirá aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado y debes asegurarte que cada paso esté bien realizado. De esta forma te acercarás más a la solución. Recordaremos algunas nociones básicas de la estadística, como población. Es el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. Muestra es un subconjunto de elementos pertenecientes a una población. Individuo es cada elemento que componen la población. Variable estadística es toda característica de los elementos de una población o muestra que puede ser estudiada y debe ser posible medirse. Puede ser cuantitativa y cualitativa. En la cuantitativa, discreta o continua, y en la cualitativa, nominal u ordinal. Variable cuantitativa nominal. Ejemplo, profesión. Puede ser médico, enfermera, etc. Lugar de nacimiento. Trujillo, Junín, etc. Es una variable literal, no tienen un criterio de orden. Variable cualitativa ordinal. Ejemplo, gravedad de infracción, leve, grave, nivel de instrucción, secundaria, primaria, etc. Es literal, si existe un criterio de orden. Variable cuantitativa discreta. Ejemplo, número de hermanos, 1, 2, 3, 4, etc. Talla de calzado, 36, 37 y 39. La variable cuantitativa toma valores enteros, no admite valores intermedios, es decir, decimales. Variable cuantitativa continua. Ejemplo, estatura, 1,30 metros, 1,65 metros.
Promedio de notas 12,3, 14,2. Puede tomar valores comprendidos entre dos números enteros, es decir, considera a los decimales o números racionales. Tabla de distribución de frecuencias. Organiza y presenta un conjunto de datos de manera ordenada. Tenemos la edad, la frecuencia. F sub i es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta F sub i es el número de veces que aparece un dato o un valor. La calculamos haciendo un conteo simple. El dato 40 es la suma de todas las frecuencias absoluta. Es igual al número total de datos. Se representa con n minúscula. Gráfico de barras simples. Está constituido por barras rectangulares de igual ancho. Estas conservan la misma distancia de separación entre sí. Permiten visualizar los datos de las variables y frecuencias para interpretar la información y sacar conclusiones. Para su elaboración debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. El gráfico de barras tiene un eje horizontal. En este caso tenemos la edad en años. Aquí están las edades. En el eje vertical encontramos la cantidad de niñas y niños, es decir, la frecuencia absoluta. Todo gráfico estadístico lleva un título, en este caso, edad de las o los estudiantes. Por ejemplo, en la primera barra, la edad es 6 años, la frecuencia absoluta es 4. El tamaño de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en la edad de 12 años la frecuencia absoluta es 10. Por tanto, la barra llega hasta el valor de 10. Volvemos a la situación 1. Completa la tabla de distribución de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación. Esos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta F sub i indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. En la situación, el tutor Martín recibe diferentes respuestas sobre las edades de los estudiantes. Para completar la tabla de frecuencias, hacemos el conteo de las respuestas asociadas a la edad. Por ejemplo, estudiantes que tienen 6 años. Se hace el conteo. Está de color rojo. 1, 2, 3 y 4. A esto llamamos tarjas. Y la forma de anotar se llaman los palotes. Colocamos en la columna de conteo. Estudiantes con 7 años no hay ninguno. 8 años hay 5. Están de color verde. 1, 2, 3, 4, 5. Y así se continúa hasta completar el total de estudiantes o datos. Volvemos a la situación. Tenemos la columna de edad, el conteo, anotamos la frecuencia absoluta F sub i, 4, 0, 5, 4, 0, 6, 10, 3 y 8. Sumando nos da 40. Ahora anotamos la tabla de distribución de frecuencias, la edad y la frecuencia absoluta F sub i. Volvemos a la situación 2. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Un gráfico de barras porque ayudará a visualizar los datos y la información del grupo. 3. Realizamos lo pedido en la situación y respondemos las preguntas planteadas. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Edad de las niñas y niños. En el eje horizontal las edades, que va de 6 a 14. En el eje vertical la cantidad de niñas y niños, que es la frecuencia absoluta. Tenemos las barras con la edad, la frecuencia absoluta,
mantienen una misma distancia de separación, este gráfico de barras nos ayuda a representar las edades de las niñas y niños. Por ejemplo, la frecuencia 4 representa la cantidad de niños que tienen 6 años de edad. 5 niños tienen 8 años. 10 niños tienen 12 años. Y así les dejo la interpretación a ustedes. Volvemos a la situación. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Entre las edades de 10 y 14 años están las edades de 11, 12 y 13. No se consideran a los extremos, es decir, 10 y 14. Para calcular la cantidad de niñas y niños del primer grado, sumamos la cantidad de niñas y niños que se encuentran entre 10 y 14 años, es decir, los que tienen 11 años, más los que tienen 12 años, más los que tienen 13 años. En el gráfico, 11 años, 6 estudiantes, 12 años, 10 estudiantes, 13 años, 3 estudiantes. Sumando nos da 19. Respuesta: 19 es el número de niñas y niños del aula de primero. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria? 1. Encontramos la cantidad de niñas y niños que representan el 100%. Sumamos, el total de niños es 40, igual al 100%. Para hallar el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado, podemos utilizar una regla de 3 simple. 40 estudiantes representan al 100%. 19 estudiantes, ¿qué porcentaje representarán? Por regla de 3 simple, 19 por 100 entre 40, igual a 47,5%. Respuesta: al primer grado de secundaria pertenecen el 47,5% del total. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? 1. Respondemos a ¿cuántos estudiantes se beneficiarán de la campaña de salud? Reconocemos la condición que deben cumplir los beneficiados. La campaña es para niñas y niños de 6 a 12 años, es decir, los estudiantes de 13 y 14 no son considerados. Entonces, sumamos 4 más 0 más 5 más 4 más 0 más 6 más 10 nos da 29. Respuesta: el número de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud es 29. 2. Calculamos el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Para ello utilizamos una regla de 3 simple. Tenemos que el total de niños y niñas es 40, cantidad de niños y niñas que se beneficiarán con la campaña de salud son 29. Entonces, utilizando la regla de 3 simple tenemos 40 estudiantes representa el 100%. 29, ¿qué porcentaje representarán? 29 por 100% entre 40 es igual a 72,5%. Respuesta: el 72,5% de las niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Reflexionemos sobre el desarrollo. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Esta fase te permitirá verificar que la respuesta o respuestas obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones del problema. Además, te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste. Recordar que encontrar la respuesta no significa haber terminado el trabajo. 1. ¿Podría responderse la segunda, tercera y cuarta pregunta de la situación sin necesidad de hacer la tabla? Justifica tu respuesta. Las preguntas se refieren a: los datos que tenemos son
¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Se podría responder identificando y analizando dato por dato las condiciones a las que se refieren las preguntas. Cantidad de niñas y niños cuyas edades estén entre 10 y 14 años, contando los datos que están en ese rango. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria? Porcentaje que representa a los estudiantes de primer grado. Primero, contando el número total de respuestas y luego hallo con una regla de 3 simple la relación con el número de estudiantes que están en el rango de 10 a 14. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Porcentaje de niñas y niños que se beneficiarían de la campaña de salud, teniendo en cuenta que la campaña es para estudiantes de 6 a 12 años, hallamos el número de niñas y niños, luego el porcentaje en función al total. 2. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un diagrama de barras? Tenemos la tabla. La tabla de distribución de frecuencias nos permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera ordenada. Tenemos el gráfico de barras simples. El gráfico de barras simples nos permite visualizar la información ordenada, comparar datos y sacar conclusiones. Para seguir aprendiendo en casa, estimados y estimadas estudiantes, con la finalidad de afianzar tus aprendizajes matemáticos, te invitamos a revisar la actividad autoguiada de las páginas 22, 23 y 24 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 1, día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que te será útil resolver. Disponible en la sección Recursos de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación.